Muy buenas tardes, queridos miembros de la familia Felsosen. Reciban un cordial saludo desde el Comité Permanente de Educación Médica y sean bienvenidos a este nuevo ciclo de conferencias sobre medicina legal. En la tarde de hoy estaremos abordando el tema de tanatología con el doctor Juan Daniel Acosta. Él es médico egresado de la Universidad del Norte, especialista en nefrología e hipertensión, especialista en diabetología, magíster en medicina legal y ciencias forenses por la Universidad Nacional de Asunción, médico trasplantista de la unidad de trasplante renal del Instituto de Previsión Social, miembro del Comité de Ética de la Carrera de Medicina de la Universidad del Norte, miembro del Consejo de Asesores de la SOSEN Uninorte. Cuenta además con numerosos trabajos científicos tanto a nivel nacional como internacional. Damos la bienvenida al doctor Juan Acosta, quien ya se encuentra presente con nosotros, y de esta manera damos inicio a nuestra videoconferencia del día de hoy. Adelante, doctor, estamos con usted. Buenas, apreciados estudiantes. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de lo que es la tanatología dentro de la medicina legal. Partimos entonces primeramente de la definición de muerte. Definimos a la muerte como el cese definitivo e irreversible de las funciones vitales, respiratoria, cardiovascular y nerviosa, conocido también bajo la denominación entonces de trípode de Bichat. Cuando hablamos entonces de diagnóstico de la muerte es en base a los signos de la muerte, que son los signos cardiocirculatorios, respiratorios, nerviosos y esqueléticos tegumentales. Dentro de los signos circulatorios tenemos aquellos que están dados por la ausencia de pulso y tensión arterial, lleva un silencio auscultatorio de por lo menos 5 minutos en cada foco y según Bouchut también además de electrocardiograma negativo. Cuando hablamos de signos respiratorios, hablamos de ausencia de movimientos respiratorios y silencio auscultatorio, y también tenemos el signo de Winslow, que consiste en la ausencia de empañamiento de un espejo cuando es acercado a las fosas nasales. Dentro de los signos nerviosos tenemos entonces la ausencia de respuesta al dolor, conocida como arreflexia total, y electroencefalograma plano. Con respecto a los signos esqueléticos tegumentarios, resultan más bien confirmatorios de la muerte real, tienen escaso valor práctico, por lo que solamente vamos a mencionar la escarificación, la prueba de la fluoresceína, el signo de Lanzisi o reacción que se produce al poner en contacto con la piel de un metal al rojo, produciéndose una reacción de carácter post-mortem. Las formas médico-legales de muerte, entonces, según se constatan fehacientemente los signos de muerte, muerte real es aquella que se constatan los signos descritos en el apartado anterior, es decir, la ausencia de signos respiratorios, cardiovasculares, nerviosos, esqueléticos tegumentarios. La muerte aparente es un estado en que las funciones vitales parecen abolidos porque clínicamente la actividad cardiocirculatoria y respiratoria resultan prácticamente imperceptibles, el ejemplo de una electrocución, por ejemplo, o algo traumático, y la muerte encefálica, que está relacionado justamente con la ley de trasplante. Según la duración del periodo agónico, tenemos entonces la muerte súbita, en la que se sorprende el individuo en aparente estado de buena salud o que si padecía una enfermedad era ignorada por él o por los familiares también. Existe la muerte súbita del adulto, la muerte súbita infantil y del lactante, y en este caso se excluye la violencia como sucede en la muerte rápida, ya que es atribuible a causas naturales. Está la muerte inesperada, es aquella que se presenta en un individuo portador de una patología cuyo pronóstico no hacía presumir la inminencia de la. Según la duración del periodo agónico, tenemos la muerte rápida, la que se produce poco tiempo después de instalada la causa, como la que se observa en los accidentes de tránsito o casos suicidas que se arrojan desde cierta altura o al paso de un tren. Según la causa, la muerte puede ser entonces natural, violenta o de causa dudosa. El tema de la pandemia también trajo a relucir justamente la disposición de los cadáveres, la forma del resguardo, qué particularidades tiene en aquel paciente que ha fallecido justamente a consecuencias del virus SARS-CoV-2, coronavirus. Entonces vamos a dar algunas delimitaciones y algunos delineamientos que las autoridades sanitarias han adoptado para el caso. La disposición final de cadáveres en esta pandemia COVID-19. Primeramente, las medidas generales para el manejo de cadáveres por COVID-19. Cabe anotar que para todos los casos y todos los individuos relacionados a dichos procesos es obligatorio el uso permanente de guantes, máscaras de filtración N95 como mínimo, no tapabocas y batas desechables. Los elementos que deberán ser eliminados inmediatamente y no reutilizados en todos los casos en que dichos elementos puedan serlo.
Todo personal que presente contacto directo con el cadáver deberá utilizar doble guante, eliminar los guantes exteriores en la primera bolsa de embalaje con el cadáver posterior a la desinfección interior de la misma. Los aspectos a tener en cuenta: el cadáver deberá mantenerse íntegro y deberá limitar al máximo su manipulación. Especial atención al movilizar o amortajar el cadáver, evitando contacto directo con fluidos o heces fecales, utilizando en todo momento máscaras de filtración N95 como mínimo, nunca tapabocas, asociado a la capacidad del cuerpo de expeler aerosoles por vía aérea aún tras la muerte. En el área donde ocurrió el deceso se debe realizar la limpieza, desinfección terminal de toda la zona y elementos como cama, equipos de cabecera, colchonetas, puertas, cerraduras, ventanas, baño, incluyendo todos los elementos de protección personal que sean reutilizables. No aplica en ningún caso para las protecciones de vía aérea, máscaras que deben desecharse inmediatamente tras su uso, incluye los filtros con 72 horas de utilidad de las máscaras reutilizables. Se deben tener siempre en cuenta los principios de precaución y dignidad humana al momento de manipular el cadáver. Minimizar los procedimientos de generación de aerosoles, realizando solo aquellos que sean necesarios para realizar la preparación del cadáver para cremación o inhumación. Si el caso no ha sido diagnosticado por laboratorio, el prestador de servicio de salud debe realizar la toma de muestra de secreción respiratoria con aspirado nasofaríngeo u orotraqueal máximo 6 horas posteriores al deceso, tomando todas las medidas de bioseguridad necesarias para el procedimiento y remitir inmediatamente al laboratorio de salud pública. En todo caso no confirmado, la simple sospecha hace obligatoria la aplicación de todos los lineamientos de protección y cuidados aquí descritos como mínimo. Todo el personal que interviene en el manejo, traslado, disposición final de los cadáveres asociados a la infección deberán garantizar las normas de bioseguridad y el uso de los elementos de protección personal de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Salud y tener la capacitación correspondiente para el desarrollo seguro de sus actividades en el ambiente hospitalario y posteriormente en el transporte y destino final. Los elementos de protección personal: el gorro quirúrgico, los guantes, tapabocas, protección ocular ajustada de montura integral y protector facial completo, batas impermeables de manga larga, si la bata no es impermeable, añadir un delantal de plástico, calzado de seguridad. Aplicar las técnicas de lavado de manos con agua y jabón después de la manipulación de los cuerpos y antes de realizar otras actividades como consumir cualquier alimento, uso del baño, entre otras. No se recomienda el lavado de manos único con alcohol glicerinado o sin. El aislamiento del cadáver se debe realizar teniendo en cuenta el destino final de este, sea la cremación o, en el caso de no contar con este tipo de instalaciones en el territorio donde ocurrió el deceso, se debe proceder a la inhumación en sepultura o bóveda. Se debe garantizar el manejo y la eliminación segura de los residuos generados en el proceso y manejo del cadáver de acuerdo a lo establecido en el marco normativo y las directrices establecidas por el Ministerio de Salud. Los elementos y equipos utilizados durante el traslado de cadáveres al interior del prestador de servicios de salud y externamente hasta el destino final deberán ser sometidos a procedimientos de limpieza y desinfección estrictos. Por principio de precaución y teniendo en cuenta que actualmente este es un evento de interés de salud pública de importancia internacional, queda restringida la realización de autopsias, necropsias sanitarias, viscerotomías o similares, prácticas de embalsamamiento y tanatopraxia en casos que ya se encuentren con diagnóstico presuntivo o confirmados de infección por COVID-19. El transporte, la cremación o inhumación, según sea el caso, se efectuará en el menor tiempo posible con el fin de prevenir la exposición de los trabajadores y la comunidad en general justamente al virus COVID-19. A fin de minimizar los riesgos a la salud pública, de ninguna manera se deben realizar rituales fúnebres. Estos se podrán hacer posterior a su cremación, es la alternativa más indicada, o la inhumación en caso de no poder ser cremado según las alternativas encontradas en el territorio. Se debe garantizar la comunicación del riesgo de manera responsable y oportuna en el manejo, traslado y destino final de los cadáveres, tanto en el sector salud como en el sector funerario, manteniendo siempre el respeto a la dignidad humana. Brindar la atención médica en caso de que ocurra un accidente de trabajo con ocasión de la manipulación del cadáver. Colocar el cadáver en doble bolsa con cremallera específica de 150 micras o más de espesor, resistente a la filtración de líquidos, y realizar desinfección de ambas bolsas con desinfectante
previo al traslado. En el caso de que ocurra un deceso en casa, que no haya recibido atención médica y la persona tenga antecedente de viaje a países con circulación activa del virus o haya estado en contacto con personas con sospecha o confirmación de infección por el virus COVID-19, de acuerdo con la definición de caso, que tenga signos compatibles con infección respiratoria no determinada, se deberá notificar a la autoridad sanitaria para que realice el desplazamiento al domicilio y a través de la autopsia verbal pueda determinar las posibles causas de muerte, así como la realización de toma de muestras, evitando el traslado del cadáver al prestador de servicios de salud. Con respecto entonces a la tanatología, es la muerte, viene a ser la parada definitiva de las funciones respiratorias, circulatorias, de la sensibilidad y de la motricidad, que se hace progresivamente y es seguida de lesiones irreversibles. Cuando hablamos de muerte, desde el punto de vista del derecho, lo definimos como un suceso, un hecho que acontece como un corte transversal en la ordenada del tiempo, separa un ser vivo como persona de un cadáver, el cual reviste una suerte de estado jurídico civil de cosa, aunque con variantes doctrinarias y jurisprudencias particulares. Cuando hablamos de muerte para las ciencias biológicas es un proceso. Su acontecer admite cierto espacio longitudinal en la ordenada del tiempo y no sería un hecho puntual y rígido en sí mismo, sino un episodio resultante de una concatenación de hechos. Entonces, la definición de muerte, dependiendo para los juristas o el área del derecho, viene a ser un suceso. Para los correspondientes a las ciencias biológicas, viene a ser un proceso. Cuando hablamos de muerte natural, es el resultado del fin existencial espontáneo y esperado común a toda persona, como evento natural propio de la esencia vital. Es natural como lo es el nacimiento, por ejemplo. Ocurre por procesos mórbidos o causas espontáneas propias del individuo, sin intervención volitiva de hechos violentos intencionales del mismo, sujeto para consigo ni participación violenta alguna, volitiva o no, de terceros, de hechos de terceros. Hay causas cuando hablamos entonces de factores endógenos, por ejemplo el envejecimiento, enfermedades degenerativas, neoplásicas, cardiovasculares. Factores exógenos, la intervención de agentes infecciosos que producen patologías de ese tenor, siempre y cuando el contagio o la adquisición de la enfermedad no obedezca a situaciones punibles jurídicamente, en cuyo caso se considera lesión y por lo tanto de carácter violento. Cuando hablamos de muerte violenta, viene a ser la interrupción de la vida que resulta de un proceso entonces antinatural, determinado por la intervención volitiva, es decir, una voluntad de hechos violentos, intencionales del mismo sujeto para consigo, o hay participación violenta, volitiva o no, de terceros o de hechos de terceros. Es la situación final que da término a la vida de forma antinatural, con necesaria injerencia y participación de mecanismos extraños y violentos que inciden en su génesis. Las formas etimológicamente médico-legales puede ser la accidental, la suicida y la homicida. Cuando hablamos de accidental, es la situación de infortunio o de desgracia en la cual los factores intervenientes toman participación entonces de manera imprevista por circunstancias culposas o que sin mediar intencionalidad pese a las previsiones no han podido evitarse. El caso, por ejemplo, de accidentes de tránsito, accidentes laborales, accidentes domésticos o una caída de rayos. Cuando hablamos de suicidas, es el propio sujeto quien por una acción en la mayoría de los casos o por omisión, por ejemplo, falta de alimentación, de cuidado, pone fin a su vida. Ejemplo, disparos por armas de fuego, arrojamientos al vacío o al paso de vehículos, ahorcaduras, intoxicaciones, armas blancas, quemaduras, etc. Cuando hablamos de homicida, puede haber o no intencionalidad, ya sea dolosa o culposa, pero siempre existe la intención de terceras personas, ya sean principalmente por acción, pero también pueden ser por omisión. Las muertes violentas de tipo jurídico son aquellas que se producen como cumplimiento de una sentencia judicial plasmada, por ejemplo, en la forma de pena de muerte. Las formas de muerte en caso de una muerte violenta puede ser rápida, se produce enseguida o en muy poco tiempo desde la participación de la injuria hasta el desenlace. Puede ser diferida, definida por un periodo agónico extenso, o puede ser tardía, definida por un periodo agónico prolongado.
¿Y qué es el periodo agónico? Se refiere a un espacio de tiempo variable, transicional, entre la plenitud de las actividades biológicas y el cese irreversible de las funciones orgánicas. Desde lo etimológico, el término deriva entonces del griego combate. Agón igual a combate. La duración resulta variable. Las muertes rápidas de naturaleza violenta o los fallecimientos súbitos por patología orgánica naturalmente presentan una agonía muy corta o casi ausente. Un punto de interés médico-legal entonces es poder establecer en un determinado hecho si la muerte sobrevino de forma rápida o tras una agonía más o menos prolongada, y aún más intentar establecer entonces cuánto duró. Con respecto a la tanatosemiología, entonces consiste en la descripción de las transformaciones que va experimentando el cuerpo una vez que se produjo la muerte. Según la presentación y la evolución de los signos pueden ser inmediatos o pueden ser alejados. Cuando hablamos de signos inmediatos tenemos a la deshidratación, al enfriamiento, a la rigidez, al espasmo cadavérico, a las livideces y las hipostasias. Una foto donde nos está mostrando entonces ya la antesala a lo que serían entonces los signos que deberíamos de buscar en lo que sería entonces la tanatosemiología. Comenzaremos por la deshidratación. Es la pérdida de agua que va produciéndose por evaporación, donde se constata ¿qué cosa? Disminución del peso, desecación de la piel, las mucosas. Hay signos oculares como por ejemplo el signo de Stenone-Lewis, que consiste en la pérdida de tonismo del globo ocular y la transparencia de la córnea, o de Sommer, de la mancha negra esclerótica, ya que al deshidratarse la esclerótica posibilita entonces ver la coroides, observándose primero una mancha triangular en el lado externo con base de la figura hacia la córnea, apareciendo luego una segunda mancha con iguales características en el lado interno. Ambas manchas aumentan entonces en extensión hasta que finalmente van confluyendo. Generalmente aparecen entre 3 y 5 horas después de la muerte en los cadáveres, que permanecen por ejemplo con los párpados abiertos. Entonces en la deshidratación, dos signos importantes, el de Stenone-Lewis y el de Sommer. El de Stenone-Lewis, pérdida del tonismo del globo ocular y de la transparencia corneal. El de Sommer, la mancha negra esclerótica. Entonces aquí vemos entonces el fenómeno, ¿verdad?, de Stenone-Lewis, donde vamos viendo con los ojos abiertos aproximadamente post-muerte en 45 minutos, con los ojos cerrados mayor a 24 horas. Sin embargo, la mancha de Sommer-Larcher, ¿verdad?, donde vemos esta confluencia ya prácticamente, donde permitía evaluar entonces este signo también a nivel de que encontramos en la deshidratación, 3 a 5 horas post-mortem aproximadamente. Los dos fenómenos entonces que encontramos en la etapa de deshidratación. Entonces nuevamente imágenes que hacen alusión justamente a la muerte, donde a partir de ello los médicos forenses van evaluando la tanatosemiología. Entonces siempre la muerte ha representado una obra de arte para distintos artistas a lo largo de la historia. Cuando hablamos del enfriamiento, es el descenso de la temperatura corporal hasta equilibrarse con la del medio ambiente. Las partes corporales que primero se enfrían son el rostro, las extremidades, ¿verdad?, siendo las últimas las regiones laterales del cuello y los huecos axilares. ¿Qué pasa con el enfriamiento? Hay diversas formas para calcular justamente, son de valor práctico las fórmulas de Buchut y de Glaister. La fórmula de Buchut hace referencia en las primeras 12 horas se pierde entre 0.8 y 1 grado por hora, y en las segundas 12 horas la disminución es de 0.3 a 0.5 grados por hora. La fórmula de Glaister se toma la temperatura rectal con un termómetro de alcohol y se aplica entonces esta fórmula. Comienza a recordar nuevamente, ¿verdad?, la temperatura rectal, ¿verdad?, menos la temperatura rectal cadavérica sobre la constante 1.5. O la fórmula de Simpson también se va evaluando eso. ¿Dónde comienza el enfriamiento cadavérico? En el rostro, en las extremidades, posteriormente va a la parte lateral del cuello y los huecos axilares. Cuando hablamos de rigidez, es el estado de retracción de la musculatura estriada y lisa. Este fenómeno hace que el cadáver aparezca en una actitud de embaramiento por retracción de los músculos del dorso y con flexión del antebrazo sobre el brazo, de los dedos de las manos, de los muslos sobre la pelvis y de la pierna sobre el muslo. Pues depende de 3 puntos: la forma de instalación, la secuencia cronológica y los factores que la pueden influenciar. Cuando hablamos de la forma de instalación, hay una marcha descendente, ¿verdad?, que comienza en la musculatura del maxilar inferior, continuando por los miembros superiores, los músculos del tórax,
el abdomen, terminando por la musculatura de los miembros inferiores. La desaparición sigue el mismo orden de aparición, siendo los últimos grupos musculares que entran en rigidez los últimos en perderla. Cuando hablamos de la secuencia cronológica, luego de un corto periodo de miorrelajación que sigue a la muerte, comienza la rigidez, alcanzando su máxima expresión alrededor de las 15 horas. La rigidez comienza a desaparecer cuando se inicia la putrefacción, evidenciada por la mancha verde en la región de la fosa ilíaca derecha. Factores que afectan la rigidez. Factores externos como el frío determina una rigidez precoz y duradera. El calor, una rigidez precoz pero cronológicamente breve. Los factores internos en los ancianos y niños, una rigidez precoz pero de corta duración. Y si hay afecciones convulsivantes, rigidez precoz y prolongada en el tiempo. El espasmo cadavérico o signo de Taylor es la persistencia de una contracción muscular después de la muerte. Se ven en las muertes rápidas, como el caso del aferramiento del arma por la mano en caso de suicidio o con arma de fuego, mientras que en otras veces se interpreta por la persistencia del gesto que trata de impedir la acción de la causa, ¿verdad?, que llevó a la muerte. Aquí es la imagen, nos está mostrando entonces la condición de rigidez inmediata a la muerte, que puede ser segmentaria o puede ser total. Y en muertes por traumatismo sorprende a la persona en gran estado de tensión muscular. Y la importancia médico-legal, ¿cuál es? Permite establecer la manera suicida de una muerte. Con respecto a la lividez, es la coloración rojo-violácea de morfología y tamaño variados, observable en la piel de las zonas declives. ¿Por qué? Por acumulación de la sangre dentro de los vasos de la dermis por acción de la gravedad. Es un signo que permite establecer la forma en que permaneció el cadáver después de la muerte, así como si fue cambiando de posición. Por su importancia médico-legal, estudiaremos entonces el origen, la localización, la forma, la secuencia, el fenómeno del cambio de lugar o de la transposición. Livideces. El origen están determinados por la acumulación de sangre por acción de la gravedad de los capilares de dermis, lo que origina el cambio de coloración visible en el examen externo del cadáver. El examen microscópico demuestra que la sangre está dentro de los capilares intactos, lo que distingue la equimosis, por ejemplo, en que hay destrucción de los vasos con extravasación hemática que va infiltrando justamente la dermis. Con respecto a la localización y la forma, por la génesis se ubican en lugares declives, adoptando aspectos puntiformes o forma de placas de forma y tamaño variables y límites difusos. Eso ayuda a diferenciarlas, por ejemplo, en la equimosis, que pueden ubicarse en zonas no declives y en general su morfología reproduce el elemento que les dio origen. La cianosis de rostro suele confundirse, por ejemplo, con las placas de lividez. La secuencia suele aparecer inmediatamente después de la muerte, siendo visible a la hora en la región posterior del cuello. En los cadáveres que permanecen en decúbito dorsal, alcanzan máxima expresión entre las 12 y 18 horas y dejan de formarse luego de las 24 horas de producida la muerte. Con respecto a la transposición de las livideces, el cambio de posición del cadáver puede modificar la distribución de las livideces. En general podemos decir que hasta aproximadamente las 12 horas, al cambiar la posición, pueden aparecer livideces en las nuevas zonas declives y desaparecer las anteriores. Entre las 12 y 24 horas aproximadamente, al cambiar de posición, pueden aparecer nuevas livideces en la zona de apoyo sin desaparecer las primeras. Y luego de 24 horas no se producen nuevas livideces ni se modifican entonces las primeras. ¿Por qué sirve esto? Para ayudarnos más o menos a evaluar la hora, ¿verdad?, que nos va a hacer acerca de la data de la muerte. La hipostasias. Se reserva este nombre para designar la acumulación de sangre en las partes declive de los órganos cuyo mecanismo de producción es similar al de las livideces. Tiene el mismo significado médico que aquellas y se observan fundamentalmente ¿dónde? En los pulmones y en los riñones, entonces cuando hablamos de hipostasia. Con respecto a la transformación cadavérica, los signos alejados son los que se conocen genéricamente como fenómenos de transformación cadavérica. Las modificaciones que experimenta el cadáver luego de un tiempo de transcurrida la muerte dependen entonces de las condiciones medioambientales donde también se halla, ¿verdad? Esa transformación más frecuente tiene un cadáver expuesto a temperatura y humedad no excesivamente altas o bajas, tal como ocurre en ambientes cerrados o en aquellos inhumados en tierra dentro de ataúdes, de manera recibe el nombre entonces de descomposición o putrefacción cadavérica. Aquí tenemos entonces los ejemplos de las imágenes cuando vamos viendo entonces las livideces que van aconteciendo, ¿verdad?,
donde decía que a partir de las 24 horas prácticamente ya no aparecían o no eran modificadas nuevamente. Y una diferencia entonces entre livideces, hipostasia, ¿verdad?, y la equimosis. Hablamos que en las livideces la sangre no está coagulada, hay una ausencia mala de fibrina, hay una ausencia de infiltración hemorrágica, presencia sobre todo en zonas de decúbito, la sangre está dentro de los vasos y los capilares están intactos, la zona donde asientan no es prominente y no hay signo de transformación de hemoglobina. Sin embargo, en la equimosis encontramos sangre coagulada, hay presencia de fibrina, presencia de infiltración hemorrágica, puede estar en cualquier zona, la sangre se encuentra fuera de los vasos, ostenta normalmente ruptura de capilares y vasos, también son prominentes en mayor o menor grado y hay signos de transformación hemorrágica. Para tener en cuenta entonces con livideces e hipostasias versus lo que serían entonces la equimosis. Con respecto a la putrefacción, se presentan en periodos sucesivos con los siguientes. Por ejemplo, cromático, enfisematoso, colicoactivo reductivo, esqueletización o decalcificación. Cuando hablamos de putrefacción, entonces ocurrida la muerte sobreviene un periodo de intensos fenómenos autolíticos que son evidentes sobre todo en páncreas, en el encéfalo, en el hígado, en la mucosa del tracto digestivo, ocurriendo simultáneamente el ingreso entonces de la flora microbiana intestinal al interior de los vasos. Entonces se llama una red vascular de putrefacción, actuando en primer lugar gérmenes aerobios y luego los anaerobios. Tenemos dos procesos, el cromático y enfisematoso. Cuando hablamos del periodo cromático, comienza con la aparición de la mancha verde en la región de la fosa ilíaca derecha, que luego se extiende a todo el cuerpo. En el feto y en el recién nacido que no ha respirado, este periodo comienza a nivel de la boca y en las fosas nasales. El momento de aparición depende de las condiciones medioambientales, entre 1 y 3 horas después de la muerte en el verano, mientras que en invierno tarda un poco más, instalándose entre las 12 y 18 horas aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que define el periodo cromático? La aparición de la mancha verde en la región de la fosa ilíaca derecha. Y es lo que vemos entonces en esta imagen, la aparición de la mancha verde, ¿verdad?, en fosa ilíaca derecha. El periodo enfisematoso se caracteriza por la formación de vesículas que adquieren la forma de flictenas de variada morfología, pero sin los caracteres vitales de las producidas por el calor, llenas de un líquido verde amarillento, opaco, de olor fétido. Entonces esta sería la segunda fase, el periodo entonces enfisematoso. Por acción de las bacterias productoras de gases, esos tejidos se van hinchando y la piel se va formando entonces con ampollas. Segundo periodo. El periodo colicoactivo transforma las partes blandas externas e internas en una masa uniforme de tejido friable, ¿verdad?, de color parduzco, que se llama putrílago. El periodo en el que se cumple todo este proceso es variable. ¿Por qué? Porque depende, a veces pueden ser cortos, dependiendo justamente de la temperatura ambiental, si es elevada, o si la muerte sobreviene a raíz de una enfermedad, por ejemplo, caqueptizante. La esqueletización es el aspecto del cadáver que se presenta cuando se haya reducido a piezas óseas y que ocurre cuando se completa entonces la colicuación. La decalcificación es el proceso por el cual los huesos van perdiendo elementos minerales que se hacen más frágiles, por supuesto, y finalmente terminan fragmentándose. Esta sería la tercera fase, el periodo licuefactivo o colicoactivo. Se licuan los tejidos empezando por las partes bajas, el cadáver presenta un aspecto acaramelado, posteriormente con una masa con aspecto de jalea. La cuarta fase sería el periodo de reducción esquelética, ocurre entre 3 a 5 años, ¿verdad? Puede avanzar hasta la pulverización inclusive. Y la adiposira o la saponificación en los cadáveres sometidos a la acción de la humedad y la carencia de corriente de aire. Entonces ocurre este fenómeno conocido como transformación grasa del cadáver. Se ven cadáveres que quedan en el interior de ataúdes depositados en nichos o bóvedas. Desde el punto de vista químico, el material que se forma es un jabón de calcio, magnesio, potasio, a expensas, ¿verdad?, de la autólisis del tejido graso. El tiempo mínimo que se requiere para su formación varía entre 2 y 3 meses a partir de la muerte, evolucionando hacia la calcificación o hacia la colicuación de acuerdo a las condiciones medioambientales. El valor médico legal reside en el hecho de que es posible realizar la identificación por métodos dactiloscópicos y porque además se mantiene la morfología de las lesiones traumáticas. Con respecto a la corificación, se ven cadáveres sometidos a las mismas condiciones físicas que la adiposira, pero que permanecen dentro de ataúdes de metal.
El aspecto que presenta la piel es seco, de color negruzco, consistencia firme, de ahí su nombre pudiendo ser total, ¿verdad?, o parcial, la corificación. Con respecto a la momificación, es la transformación que se produce en cadáveres sometidos a la acción de temperatura elevada, con escasa humedad y ventilado, requiriendo para su aparición como mínimo 6 meses a partir de la muerte. El cadáver está reducido de tamaño con la piel retraída, adosada a la estructura ósea, tiene el mismo valor médico-legal que la adiposita. La congelación, el frío intenso y prolongado puede condicionar la conservación del cadáver prácticamente indefinida. Por ejemplo, entre los hielos de Siberia en el año 1929 se halló el cadáver de un mamut en perfecto estado de conservación que data por supuesto de millones de años. Desde el punto de vista médico-legal es interesante destacar que se han hallado cadáveres de deportistas enterrados en la nieve en buen estado de conservación en los que se realizó la identificación médico-legal y se llegó a establecer por supuesto la causa de la muerte. En estos casos, una vez producida la descongelación, la putrefacción muestra un curso acelerado. Debe hacerse el diagnóstico diferencial por supuesto entre congelación y rigidez, y en la primera la dureza se extiende a todos los tejidos y al flexionar las articulaciones se siente el ruido justamente producido por la ruptura de ¿qué? De los microcristales. Esto es la congelación. Entonces la exposición prolongada al frío intenso, ¿verdad?, proporciona una conservación del cadáver prácticamente indefinida. La conservación casi perfecta permite la fácil identificación del cadáver. El cadáver se muestra tieso debido a la congelación y se produce unos chasquidos a la movilización debido a la formación de cristales de hielo dentro del cuerpo, y la tiesura y la crepitación desaparece cuando el cadáver entonces se calienta. La cronotanatología es el conjunto de comprobaciones médico-legales que permite establecer la data de la muerte. Es posible determinar retrospectivamente a partir de la observación del cadáver el tiempo aproximado en que la muerte tuvo lugar. Estas comprobaciones son particularmente importantes en los casos de muertes violentas, específicamente en los casos de homicidios, en que deben compararse las declaraciones testimoniales de los sospechosos con los hechos que realmente acaecieron para establecer la verosimilitud o discordancia, por supuesto, ¿verdad?, de los dichos. Dentro del tanatocronodiagnóstico hablamos de antes de la putrefacción y luego de la putrefacción. Antes de la putrefacción se hace en base al estudio de fenómenos inmediatos, como por ejemplo la deshidratación, el enfriamiento, la rigidez, el espasmo y las livideces. A estas comprobaciones tanatosemiológicas se puede agregar la determinación del potasio en el humor vítreo, cuyo nivel aumenta a partir de la muerte, y el estudio del contenido gástrico teniendo en cuenta la naturaleza de los alimentos hallados y el estado, ¿verdad?, en que se hallan. Por ejemplo, también vamos a evaluar los cambios que se van produciendo en el cuerpo, ¿verdad?, el enfriamiento, la lividez, el rigor mortis, y también los cambios que se van produciendo a nivel del sumergimiento, ¿verdad?, en el agua, el enfriamiento del cuerpo, también la lividez, el rigor mortis. Son características que nos van dando, ¿verdad?, una data de la hora aproximada, sobre todo, como decía, en los casos de muertes violentas, de homicidios, para ir esclareciendo el caso de alguna manera. Después de la putrefacción se hace la evaluación de los fenómenos cadavéricos tardíos. En los últimos años ha sido de gran valor los datos, por ejemplo, que aporta la entomología, que viene a ser entonces la entomología forense, ¿verdad?, que estudia la cantidad y calidad de insectos que van interviniendo entonces en la transformación cadavérica. Y la entomología forense estudia los insectos que se encuentran en los cadáveres, los mismos que aportan información útil en las investigaciones de carácter judicial, ¿verdad?, o policial. Los insectos de interés, ¿cuáles son? Entonces los dípteros, que presentan un par de alas, moscas y mosquitos, los coleópteros, que poseen 2 pares de alas con el par anterior, ¿verdad?, endurecido, escarabajos, por ejemplo, los lepidópteros, 2 pares de alas cubiertas de pequeñas escamas, las mariposas, por ejemplo. ¿Y por qué usar insectos? Son abundantes y siempre están o llegan a la escena del crimen y representan el 85% entonces la fauna asociada a los cadáveres. No son considerados por los autores de crímenes como evidencia, por lo que es factible el uso de una herramienta auxiliar a los métodos tradicionales de investigación criminalística, pero sí es una alternativa económica y factible. ¿Cómo se aplica entonces a la entomología forense? Registrando entonces los parámetros ambientales del área donde se encontró el cuerpo, colectar los insectos para ver si están en estado de huevos, de larvas, de pupas o ya son adultos, que están encontrados sobre todo en el cuerpo y en el entorno, preservar dicho material biológico en agua hirviendo y posteriormente en el alcohol al 70% o criarlo hasta adulto, ¿verdad?,
analizar en laboratorio para identificar los ejemplares, si es necesario realizar pruebas toxicológicas, discutir los resultados. ¿Cuál es el aporte y la utilidad que tienen? Permite resolver entonces casos difíciles usando solamente evidencia entomológica, brindando entonces información sobre el deceso como intervalo post-mortem, época del año en que ocurrió la muerte, si hubo o no traslado, verificación de la intoxicación, por ejemplo evaluando los tejidos de los insectos, entre otros. Aquí tenemos entonces también la fauna cadavérica en agua de mar o en agua dulce. Cuando hablamos entonces del periodo cromático, la fauna cadavérica en agua de mar serían los moluscos o los crustáceos, que son más escasos. Sin embargo, en agua dulce, ¿qué tenemos? Larvas de insectos, crustáceos, moluscos, sanguijuelas. Cuando hablamos del proceso enfisematoso, los crustáceos son los más abundantes en el mar. En agua dulce tenemos larvas de insectos, los moluscos son escasos y los crustáceos también son abundantes. Cuando hablamos de colicuativo, en agua de mar tenemos a los peces, a los protozoarios, a los celenterados, y en el agua dulce hablamos de peces y sanguijuelas. Y cuando hablamos del proceso reductivo, ahora en el agua de mar hablamos prácticamente de peces. Aquí están los estados de composición y la sucesión de la fauna. Como ven, a partir del proceso de la muerte tenemos 4 grandes grupos: los necrófagos, los depredadores, los dermatófagos y los queratófagos. Dentro de los necrófagos, entonces, vemos que tiene una temperatura, se encuentran permiten, ¿verdad?, que en este caso el cadáver esté bastante hinchado, una temperatura alta, son entonces prácticamente en estado fresco, ¿no es cierto? Los depredadores van a actuar mayormente a nivel de la descomposición activa. Los dermatófagos van a actuar mayormente a nivel de la descomposición avanzada, y los queratófagos los estaríamos encontrando entonces a nivel de los restos esqueléticos. Como verán, siempre la muerte ha sido parte de la historia, y varios artistas han tratado de plasmar en lienzos, en silopintura o en alguna obra de arte en particular, entonces el proceso y el suceso que corresponde justamente el arte de morir. Queremos agradecer al Dr. Juan Acosta por la brillante disertación del día de hoy y a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Culminamos de esta manera nuestra videoconferencia del día de hoy. Hasta una siguiente oportunidad por este canal de CEPEN Felsocen. Muchas gracias.